La reflexión de hoy se titula Promesas que se heredan. Y le pido que se ubique al libro de Hebreos capítulo 6, verso 11. Y dice de esta manera la palabra de Dios: nuestro gran deseo es que sigan amando a los demás mientras tengan vida, para asegurarse de que lo que esperan se hará realidad. Verso 12. Entonces no se volverán torpes ni indiferentes espiritualmente. En cambio seguirán el ejemplo de quienes gracias a su fe y perseverancia heredarán las promesas de Dios. Amén. Esta es una parte crucial en una exhortación que está haciendo Pablo a nuestros hermanos judíos ya cristianizados, ya cristianos, ya que formaban parte de la familia de la fe, pero que en el caminar de picar piedra, de enfrentarse a la adversidad, en el caminar de ser señalados, de ser perseguidos, de ser considerados integrantes de esa secta de los cristianos, bueno, de los del camino, aquellos que se separaron del pueblo judío, muchos empezaban a querer regresar a la seguridad que significaba el templo o la sinagoga, y con ello las prácticas, los rituales de pureza, rituales de preparación que semanalmente se hacían en este lugar. Y ya lo meditábamos, ya lo reflexionábamos en la mañana, tanto en la escuela sabática como también con los varones. Toda la palabra, hermanos, va junta, ¿sí? Y Pablo exhorta a estos hermanos que querían ya regresar al pasado, que veían hacia atrás, pero no para ver al frente, sino porque anhelaban regresar. Y entre esas cosas también muchas prácticas que no son buenas de acuerdo a la voluntad de Dios. La pregunta entonces que quizás Pablo le hacía, que no está registrada acá, pero que quizás le decía o le hacía a algunos de ellos: ¿por qué están aquí entonces? Esa pregunta yo les hago a ustedes: ¿por qué están aquí ustedes? Esa pregunta nos la hacía nuestra directora por la mañana, ¿no? Pero a ustedes les pregunto algo más profundo: ¿por qué está usted acá? ¿Por qué usted es miembro de la iglesia de Dios? ¿Por qué usted es simpatizante aún de la iglesia de Dios? ¿Por qué, hermanos? ¿A ustedes les predicó alguien la palabra de Dios? ¿A ustedes alguien les enseñó y les mostró el evangelio por primera vez? Algunas hermanas me dicen que sí, porque fueron la primera generación. Pero muchos de nosotros no, hermanos. Yo nací siendo hijo de un pastor. Usted probablemente nació siendo hija del que inició el evangelio en tal lugar, el que picaba piedra para edificar templos, quizás el hermano que más aportaba, el hermano que más estudiaba, el que más intercedía en oración. Quizás usted sea hijo o nieto de algunos de ellos. Y de esa manera, queridos hermanos, es que estamos aquí. Yo por herencia, algunos de ustedes por convicción, porque abrazaron la palabra de Dios. Pero sea como sea, hermanos, estamos acá. Pero me quiero enfocar, hermanos, a la herencia espiritual que nosotros vamos dejando con nuestros descendientes y lo que hicieron los que estuvieron antes de nosotros, ¿sí? Yo soy segunda generación, tercera generación, porque fueron mis abuelitos. Yo soy tercera generación. Ale, ¿tú qué generación? Tercera generación. Dafne, ¿qué generación? Tercera también. Hermano Uriel, ¿qué generación es usted? Ni me acuerdo, hermano. Tercera generación. Yuri, primera generación, gracias a Dios, igual es Baby.
Y si me voy preguntando a todos y cada uno de ustedes, la gran mayoría heredamos la promesa de Dios y por eso estamos acá. ¿Recuerdan ustedes a sus papás inculcándoles las tradiciones y las costumbres de la iglesia? ¿Sí se acuerdan? Hijo, se saluda, paz a vos y a vos paz. Hija, llegas y te tienes que colocar el velo. Hijo, el predicador está acá y en la escuela sabática puedes preguntar, pero en la predicación no puedes preguntar. Esas son costumbres y tradiciones de la iglesia. Y usted se acuerda precisamente cómo nuestros padres o nuestros abuelos nos lo inculcaban, ¿sí o no, hermanos? ¿Sí o no? ¿Usted recuerda a sus papás o sus abuelitos inculcándoles el temor de Dios? Hijo, sí, está difícil el examen, quizás no estudiaste, quizás eres cabeza dura, pero ora a Dios para que te dé entendimiento. Eso nos decían antes, ¿no? Nuestros papás o nuestros abuelitos. Aunque no habíamos estudiado, pues queríamos el milagro sin ofrecer nada, ¿no? Pero nosotros veíamos cómo nuestros abuelos doblaban sus rodillas en los momentos de dificultad, de enfermedad de los tíos o de nuestros papás o de nosotros. Aún, hermanos, con todas y las limitaciones bíblico-teológicas que conllevaba ello. Hace algunas décadas no existían las ciencias bíblicas que el día de hoy nos alimentan y nos abren el panorama, hermanos. Por gracia de Dios hemos llegado hasta este lugar con todas y esas limitaciones, hermanos, porque en el camino hemos ido corrigiendo el paso, hemos ido comprendiendo, hemos ido abrazando la fe en Cristo Jesús. Aquellos que nacieron por allá en los 60, 70, que anduvieron en la juventud en los 80, la iglesia era abismalmente diferente a la que conocemos hoy. ¿Sí o no, hermanos? Por aquí anda mi hermana Lucy. Ella fue oveja de mi papá en Huauchinango. Y yo conociendo y platicando con mi papá, pues mi papá es de la vieja escuela. ¿Sí? Mi papá es de la vieja escuela. Y cómo a nuestros hermanos ya grandes les está costando muchísimo el dar el paso que se dio, al menos administrativamente, institucionalmente, de dejar la iglesia judaizante para entrar a la iglesia del evangelio, la iglesia que sigue en Jesús. Eso fue en el año 87 más o menos. ¿Sí sabían? Hermanos, que apenas me estoy enterando, porque quizás nuestros pastores no cumplieron con su tarea de inculcarnos lo que debían desde el año 87. Pero con todo y eso, hermanos, con amor, nuestros abuelos, porque tenían el temor y el miedo de que nos desviáramos de los caminos del Señor, nos decían: pues a lo que yo sé y lo que yo conozco. Y nos inculcaron semana a semana, sábado tras sábado, las costumbres, las tradiciones y también la doctrina de nuestra iglesia y el temor a Dios. Dice mi hermana Saraí. Mi hermana Saraí también fue primera generación, sí, por convicción. Ahora, hermanos, encontramos en las redes sociales conocimiento vasto, hermanos que queremos, que son entrañables para nosotros, que tienen muchas cosas, nos informan, nos abren el panorama, pero muchas veces nosotros, al ser ingenuos en cuanto al conocimiento, decimos: ¡wow! ¡Oh, qué conocimiento! Eso yo lo había pensado. Cuando el conocimiento siempre ha existido, hermanos. Antes era por correo postal, después era por el Metroflog. No sé si quién se acuerda de Metroflog. Yo recibí estudios hace años por Metroflog. Ahora las redes sociales es una puerta abierta, impresionantemente inmediata, ¿sí? Que nos abre las puertas del conocimiento, y donde nosotros debemos tener mucho cuidado es en filtrar todo ese conocimiento bajo los ojos de la fe y preguntarnos:
Este conocimiento me acercará a Dios. Este conocimiento provocará que yo tenga más comunión con la iglesia. Este conocimiento que se me está ofreciendo, que suena atractivo, generará comunión con mi prójimo. Si la respuesta es sí, adelante, hermanos. Pero si en alguna de ellas es no, dijera un cantante cristiano: Señor, si vas tú conmigo a la montaña, voy, pero si tú no vas, yo no voy. ¿Sí? Es mejor ir con Dios a ir sin Dios. El evangelio, hermanos, el evangelio no se vive aislado. El evangelio no se vive en una pantalla de televisión. El evangelio no se vive nada más con mi esposa y mi hijo, sin tener comunión con la iglesia. Quizás sí en tiempos de pandemia como la que pasamos, quizás sí en tiempos de guerra como en Ucrania y Rusia, quizás sí si algún grupo armado viene a amenazarnos y que nuestra vida esté en peligro. Pero nuestro contexto no es así, hermanos. Por lo tanto, debemos estar acá, conviviendo y teniendo comunión unos con otros, porque seguramente eso es lo que nuestros antepasados anhelaban que nosotros viviéramos en este momento. A lo largo de las Sagradas Escrituras, en los registros, podemos ver, hermanos, que el pueblo de Israel se enfrentó a muchas situaciones. El pueblo de Israel estuvo ¿en dónde? En Egipto, Misraim, Egipto, siendo esclavizado generación tras generación, hijos, padres, abuelos, todos esclavos. Llegó el momento en que ninguno de ellos conocía o sabía qué era la libertad, pero tenían de boca en boca la esperanza de que iba a llegar un libertador, y este libertador fue Moisés. ¿Sí? Aquí está la pintura de Moisés. Y este pueblo que se enfrentó a estos pesares, a estos dolores, al saber que no hay libertad, vio el poder de Dios en su máxima expresión. Algunos de nosotros hemos buscado el rostro de Dios, lo veíamos hace 15 días, en la angustia, en la enfermedad, en los problemas, y vemos con toda claridad el rostro y el favor de Dios. Pero quisiera ir un poquito más adelante. Josué capítulo 2 verso 10 dice: después de que murieron todos los de esa generación de quienes habían estado en Egipto y quienes habían llegado a la tierra prometida, después de que murió toda esa generación, porque Josué quedó después de Moisés, ¿sí? Después de que murió toda esa generación, creció otra generación que, ¿qué, hermanos? Que no conocía al Señor, ni recordaba las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Esa generación no se acordaba que Dios había abierto el mar, no se acordaba que ponía fuego en la noche y una nube en el día para que el sol no los cocinara. No se acordaron de las plagas en Egipto. No sabían esta generación. Y podríamos decir, pero es que ¿cómo es posible que no supieran si apenas eran sus abuelitos los que estuvieron en Egipto? Quizás sus papás. ¿Cómo es posible que no supieran todo lo que Dios había hecho? He ahí, hermanos, el problema de no inculcar el amor y el temor de Dios a nuestros hijos y nietos. Llegará el día en que no se acordarán de Dios. ¿Sí? La generación también siguiente, Jafet, la siguiente generación después de David y de Salomón, Shlomo. ¿Cómo se llamó el hijo de Salomón? Roboam. Promesas que el Señor le hizo a David, promesas que Dios le hizo a Salomón en la primera etapa de su vida con sabiduría.
Después Salomón se pierde, prefiere idolatrar, prefiere tener muchas mujeres y darle gusto a todas ellas, lo llevó a la idolatría. Esperemos en Dios que tenga salvación, pero solamente depende de Dios. Pero su hijo, hermanos, y aquí viene un pasaje en Primera de Reyes capítulo 12 al 14. 3 días después, Jeroboam y toda la gente regresaron para conocer la decisión de Roboam. ¿Qué le preguntaron a Roboam? Oye, ¿cómo nos vas a tratar tú? Tu papá nos tenía impuesto tras impuesto, trabajando fuerte y duro. ¿Por qué? Porque Salomón tenía un palacio ostentoso lleno de maderas preciosas que compraba al reino del Líbano, al rey Hiram, pero no eran gratis, eran muy costosas. ¿Y de dónde iba a salir ese dinero, hermanos? Del pueblo. Entonces Salomón se convirtió en algo que ahora denominan la bestia, ¿sí? Para el pueblo de Israel, Salomón era considerado la bestia, el enemigo, el terror de este pueblo, ¿sí? Cuando muere, el pueblo creyó que iban a vivir tranquilo y en paz, pero se encontraron con un joven inexperto, un joven testarudo llamado Roboam, que en lugar de escuchar el consejo de los ancianos, escucha el consejo de los jóvenes, ¿sí? Y le dijo: mi padre les impuso cargas pesadas, pero yo las haré aún más pesadas. Mi padre los golpeaba con látigos y yo los azotaré con escorpiones. Y va a estar peor el asunto. ¿Y qué pasó? Ahí empezó el declive del reino de Israel, hermanos. Jeroboam se levanta, o lo levantan como rey de todo Israel, de todas las demás tribus, y Roboam solamente queda gobernando Judea. ¿Todo por qué, hermanos? Porque no se inculcó en Roboam el amor y el temor de Dios. Y estamos hablando, hermanos, de la segunda, tercera generación que vieron la gloria de Dios, que vieron el poder, que vieron la plenitud, que vieron la abundancia en sus vidas, hermanos. ¿Se dan cuenta la gravedad del asunto? Cuando no dedicamos tiempo a nuestros hijos para hablarles de Dios, para enseñarles de Dios. Es el segundo testimonio. Tercer testimonio, Primera de Samuel 8, del 1 al 5. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Berseba, pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Finalmente, todos los ancianos de Israel se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel, le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú, son cosa fea, dijera una cuñada que tengo, son cosa fea, ¿sí? Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen los demás. Y fue donde inició ahora el reino de David, ¿no? ¿Por qué un hombre que conocía de Dios, un hombre que escuchaba a Dios, sus hijos no eran como él, hermanos? Y esto me hace recordar a muchos hijos de pastores, a muchos hijos de misioneros, hijos de evangelistas, hermanos entregados a la palabra, hermanos que invierten su tiempo, su vida, su alma, su espíritu, y sus hijos toman otros caminos. ¿Por qué, hermanos? Porque muchas veces nosotros nos cegamos tanto para atender este lado y descuidamos el otro lado que es importante, si no es que el más importante, que es la familia. Esposas molestas con las iglesias, hijos que odian a las congregaciones, hijos que odian a las iglesias por causa de decisiones personales de varones como yo, de no atender las necesidades espirituales de mi familia.
Y estamos hablando en la primera y segunda generación. Directa, hermanos. Ahora nos vamos un poquito más acá. Pues realmente, hermanos, la pandemia evidenció mucho de esto. Muchas familias están experimentando esta problemática. Yo lo hacían, hermanos, ya lo hacía, porque los niños los llevamos a la iglesia, ¿no? Los llevamos a la iglesia, los niños, no, vámonos, cámbiate, ya te pongo la blusita, te pongo el pantalón, los zapatitos, el moñito, y lo llevo. Pero cuando los niños ya son adolescentes, cuando los niños ya son jóvenes, no, yo ya me quiero quedar acá, papá, tengo tarea el sábado en la mañana. Yo también fui estudiante, hermanos. Yo también fui estudiante. Tarea el sábado en la mañana. Adolescentes y jóvenes. Y nosotros como papás aceptamos, y cuando vemos va a ser un problema bien grande, volverlos a traer a la iglesia. ¿Por qué? Porque cuidadito que ya les dimos el chance una vez, que de ahí, hermanos, es bien difícil. Y ahora nosotros estamos entre la espada y la pared, así. ¿Qué hago? Porque pues antes lo que mis papás hacían conmigo, ahora es violencia. ¿Qué hago? Pues, hermanos, ánimo. Pidan sabiduría a Dios. Pidamos sabiduría a Dios, hermanos. No nos queda de otra más que pedir la dirección de Dios para poder guiar a nuestros hijos y a nuestros nietos. Y por consecuencia también las congregaciones heredamos el mismo problema. La sociedad infantil llena de niños y la sociedad adolescente, 3, 4 muchachitos ahí. Jóvenes, ahí también. Varones ni se diga. Otro tema, los varones. Pero todo empieza desde aquí, hermanos, cuando nos inculcan la fe y nos inculcan el temor y el amor a Dios. Pero esto es el resultado, hermanos. Como el pueblo de Israel, como esa tercera generación que nació ya en la tierra prometida, que desconocía de Dios, muchos de nuestros hijos y nietos viven de esa manera, actúan de esa manera, porque desconocen lo que Dios hizo en la vida de nosotros como padres y de nuestros padres y de los padres de nuestros padres. Porque no tuvimos el cuidado de inculcarles, de sentarlos en el regazo y enseñarles. No tuvimos el cuidado de invertir en ellos la palabra de Dios, la salvación. ¿En qué invertimos en nuestros hijos, hermanos? En un curso extracurricular. Ahorita andamos aquí con mi hija. ¿Qué hacemos, Ana? Metemos a que dé patadas en taekwondo, o que vaya de bailarina o a danza, porque tiene mucha energía y queremos que ella también ejerza dones y talentos, que los desarrolle y después los ejerza aquí en la iglesia. Y que dice nuestra niña: yo quiero cantar. Tenemos que ver la manera de cómo desarrollar esos dones y talentos, y así cada uno de nosotros. El problema es que muchas veces invertimos en nuestros hijos, pero sin que nuestro objetivo sea el que estén aquí sirviendo en la iglesia. Sí, que mi hijo estudie inglés, que estudie chino, mandarín, para que se vaya a China. Está bien si se va de misionero. Pero mientras tanto, hermanos, inculquemos a nuestros hijos el ser proactivos, el que sin que les diga uno nada, ellos estén apoyando, que sea moviendo una banca, acomodándola, encimándola una con otra, ayudando a los adultos mayores a subir y bajar la escalera, a abrir la puerta para las hermanas. Cositas pequeñas, hermanos, y ya estamos sirviendo al Señor. Podemos empezar por esa manera, y de ahí poco a poco dando escuelas sabáticas o predicaciones, bendiciendo a los demás con direcciones hermosas. Nuestros abuelos, nuestros padres abrazaron la fe en Dios en momentos difíciles de enfermedad y de escasez. Abrazaron la confianza en Dios en maneras impresionantes. Yo recuerdo a mi abuelita materna, enferma de cáncer de útero, cantando un himno. Recuerdo esta parte: subiste a la cruz más cruel,
todo sufrió tu amor por mí. Yo quiero serle fiel después de tu Getsemaní. Y usted ya se sabe el corito. Cómo aún en la enfermedad nuestros abuelitos, nuestros padres confiaban en Dios. Y este cantito, que yo era un niño de 5 años, 6 años, lo tengo aquí, hermanos, porque siempre vi en mi abuelita, que murió como ya tenía como 7 años, ¿verdad, mamá? Se me quedó eso, la confianza que ella tenía en Dios. Usted recuerde a ese héroe de la fe en su vida, y le animo, hermano, a ser como ellos, a ser como ellos. Hay un dicho: padre rico, hijo flojo, nieto pobre. Padre rico, hijo flojo, nieto pobre. En el plano espiritual pudiera ser padre creyente, hijo simpatizante, que ese que no se decide a bautizarse, y nieto incrédulo, nieto no creyente, hermanos. Esta es la gravedad de no inculcar la palabra de Dios en las nuevas generaciones. No es de que no pasa nada, ahí le llevo el niño a las hermanas de ahí de la sociedad infantil y a las de los adolescentes, y pues es su trabajo, para eso les pagan. Ahí está el pastor, para eso se le paga. Cuando la responsabilidad es de nosotros como padres, de no solamente inculcarles, traerlos al templo cuando son niños al son de un pellizco en el brazo, o como decían los varones en la mañana, con el cable tieso ahí de la luz con extensión, porque así crecimos posiblemente muchos de nosotros, sino siguiendo la confianza, siguiendo los abrazos, siguiendo la ternura de Dios. Debemos sembrar la promesa de Dios en nuestros hijos. ¿Cómo, hermanos? Atrás, ya. Debemos reaprender a ver a los hijos como una herencia de parte de Dios. Salmos 127 del 13 al 5. Los hijos son un regalo de Dios, son una recompensa de su parte. Los hijos que le nacen a un hombre joven son como flechas en manos de un guerrero. Qué feliz es el hombre que tiene su aljaba llena de ellos. No pasará vergüenza cuando enfrente a sus acusadores en las puertas de la ciudad. Lamentablemente ahora mismo los hijos se vuelven obstáculos para lo que yo quiero o pienso hacer. Y lo primero que tenemos que hacer, hermanos, para poder recomponer el camino y el paso con las nuevas generaciones, es reaprender que los hijos son bendición de Dios, son herencia de Dios para nuestras vidas. Los hijos no son accidentes, no son accidentes, aunque nosotros los consideremos así. Ay, se me fue un hijo, ay, estamos embarazados. No, son bendición de Dios, hermanos, y debemos asumirlos como tal. 2. Tenemos la ordenanza de transmitirles el amor de Dios. En Deuteronomio 6, 4 al 7, me encanta esta parte del Shema. Dice: escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones, cuando estés en casa, cuando vayas en el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Esto es lo que el Señor nos pide que hagamos con nuestros hijos. No que hablemos mal del hermano o de la hermana, no que hablemos mal del pastor, sino que les inculquemos el amor a Dios y la confianza en Él. Papá, que me gusta un muchacho, dice la niña, me gusta un muchacho. Y el papá: es de la iglesia. Hija, pon atención. A eso se refiere, hermanos. Pon atención, porque te puede alejar del camino de la fe. Papi, está este curso y es el día sábado en la tarde. Hija, hijo, ¿no hay otro día que puedas tomarlo?
Es que sí, termino muy cansado en la semana, pero en la tarde puedes tomarlo. Esa es la responsabilidad de nosotros como padres. Si nosotros no hacemos, si nosotros no le estorbamos a nuestros hijos, en el buen sentido, hermanos, si no les estorbamos en sus decisiones, al rato no nos quejemos de lo que nuestros hijos anden haciendo. 3, seamos respetuosos de la integridad de nuestros hijos. Efesios 6:4 dice: padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan, más bien críenlos con la disciplina e instrucción que proviene del Señor. Hay familias donde al más chiquito es el que lo mandan a todos lados. El más chiquito es el sirviente de todos, sea niño o niña. ¿Qué estamos creando en esta criatura? ¿Comunión? ¿Fraternidad? ¿Rencor, hermanos? Si es una niña, al rato un chamaco ahí le habla, ya vámonos, pues sí, me voy a escapar de estos. No sabe a lo que se va a meter, hermanos. Todo empieza con algo tan sencillo como este tipo de prácticas, hermanos. Estarles gritando todo el tiempo a nuestros hijos, estarles regañando o dándoles, hermanos, eso no es sano, y la palabra de Dios lo toca en Efesios capítulo 6. 4, y el más importante: sea usted ejemplo para su hijo. El Salmo 71:8, esta es una reflexión, una súplica ya de un hombre o una mujer mayor, y dice: ahora que estoy viejo y canoso, no me abandones, oh Dios, permíteme proclamar tu poder a esta nueva generación, tus milagros poderosos a todos los que vienen después de mí. Esa es nuestra oración, hermanos, todos los días. Jóvenes estudiantes, jóvenes que se están graduando, ¿en sus planes está esto, hermanos? El pedirle a Dios, no porque le dé su casa, no porque le dé la muchacha más bonita, el muchacho más amable, no porque les dé el coche más moderno, no, sino que entre sus planes esté esto: oh, Señor, permite que entre las cosas que yo haga y que lo que tú me permitas hacer, también esté el proclamar tu poder a esta nueva generación que nos sigue. ¿Qué es lo que encuentran las nuevas generaciones cuando nos consultan algo? Hermano, yo veo esto en la iglesia, esto acá. ¿Qué respuesta debe existir de nosotros, miembros de la iglesia, hijos de Dios, sabios, conocedores de la escritura? ¿Qué les decimos? Sí, fíjate que también esto, ¿no te habías dado cuenta tú tampoco? No, pues sí, ya me di cuenta de esto. Y empezamos el ministerio de la murmuración, cuando debiera existir de esta manera. Hermano, yo veo esto de acá y allá. Ok, es tu percepción acá, quizás sea de esta manera, quizás sea de esta otra. Sabiduría, hermanos. Las nuevas generaciones, sin decirlo, pero exigen de nosotros respuestas sabias, no que nos inmiscuyamos con ellos en sus banalidades. Y bien, hermanos, la responsabilidad de salvación, porque me acuerdo de mi abuelita paterna, decía: es que hijo, es que tu tío, tu tía, no entiende. Y mis tíos de 45, 50 años. Y mi abuelita como madre afligida: abuelita, usted ya cumplió su rol, usted ya los crió en el camino del Señor, ellos tienen que tomar sus decisiones. Yo entiendo que le duele, pero ya ellos también tienen que tomar sus decisiones. Ahí está, hermanos, la otra parte. Nosotros inculcamos la fe, nosotros los acompañamos. Para ellos, bueno, para mi mamá, yo no dejo de ser su bebecito, ¿verdad, mamá? Soy su bebecito. Como mi niña, que ya ahora veo grande, nunca dejará de ser mi princesa. ¿Sí? Mi niña chiquita. Pero, hermanos, tenemos un límite de tiempo.
en el cual nosotros tenemos la capacidad de influir en sus decisiones, y es cuando están en su infancia y en su juventud, hermanos. Ya cuando llegan a la edad adulta, ellos ya tienen que tomar también sus propias decisiones. Ellos ya se casaron, ya deben vivir con su esposo, con su esposa, y caminar ahora y emprender e iniciar una nueva familia, una nueva historia. Nosotros siempre vamos a estar atrás para respaldarlos, para acompañarlos y levantarlos si es necesario. Pero ya nuestra labor terminó cuando nuestros hijos se casaron. Entonces, en la antigüedad se decía en Éxodo 26: no te inclines ante ellos. Bueno, esta es una parte, en la parte final, después de este mandamiento, cuando dice que no se inclinen, porque si no, extenderá los pecados de los padres sobre los hijos, a toda la familia de los que rechazan, queda afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Y este era el entendimiento que tenían nuestros hermanos en los tiempos del Antiguo Testamento. Por eso decían: este que salió ciego, ¿quién habrá pecado? ¿Sus papás o sus abuelos? ¿Sí? Por ese entendimiento que se tenía. Pero desde Jeremías 31, 29 al 30 dice: ya cada quien se le van a pudrir sus dientes de acuerdo a lo que coma. Parafraseando Jeremías. Romanos 14, 12: es cierto, cada uno de nosotros tendrá que responder por sí mismo ante Dios, ya no de generación en generación, sino que cada quien. Yo responderé por mis pecados, mi esposa por los suyos, mi hija por los suyos, y mi pequeñito cuando crezca también por los suyos. Pero también, hermanos, debemos cuidar de no irnos al extremo, porque también lo he visto y lo he escuchado, y para desgracia lo he presenciado, de no irnos en los extremos, de decir: hermano, pues la salvación es individual, y que mis hijos vean por la suya, yo veo por la mía, y sus hijos de 7, 10 años. Debemos también tener mucho cuidado de no caer en eso. Hace años, hermanos, cuando yo era niño y de secundaria, nuestros papás, nuestros abuelos decían: no hagas esto, no hagas lo otro, no vas porque yo digo que no vas. ¿Y qué creen, hermanos? Así era. ¿Se acuerdan? Así era. No vas porque no vas. Pero papá, no vas, no te lo compro. No había manera de contestar, no había manera de estar en desacuerdo. En la iglesia, cuando éramos pequeños, las tradiciones, las costumbres. ¿Recuerdan ustedes, hermanos, cuando éramos más chicos, esas predicaciones de hora y media, 2 horas, 2 horas y media? ¿Se acuerdan, hermanos? Y a mí me decían que tenía que tener cerca de por lo menos 60 textos bíblicos. Mi primera predicación la di allá por Chiná, Campeche, una misión, y solamente ocupé 5 textos. Una predicación todavía rara, pero 5 textos. Y se me acerca un adulto mayor y está bien, pero mete unos 40 para que esté bien preparada, para que se vea que te preparaste. Y tienes que tardar, porque tardé 25 minutos, y tienes que tardar hora y media, 2 horas, para que se vea que te preparaste. Por supuesto, textos sacados de contexto, y los hermanos después de los 20 minutos bien dormidos, que es antipedagógico. En una preparatoria o una universidad, las clases son máximas de 2 horas. Aquellos que estudiaron en la universidad, ¿sí? ¿O tuviste más horas en la universidad? 3 horas, antipedagógico. Incluso, hermanos, cuando platicábamos con nuestros iguales, ya comiendo acá, si decíamos algo, casi querían que lo citáramos en la Biblia. ¿Se acuerdan, hermanos? Ay, ¿cómo dijiste eso? Hermano, es que la Coca-Cola hace daño, pero ¿dónde dice en la Biblia? Perdón por los que tomaron Coca-Cola en la comida, hermanos, pero eso ya lo traía, ya lo traía.
Pero sí, alguna vez un hermano me confrontó: es que sacas los textos de contexto. ¿Dónde dice que la Coca-Cola está mal tomarla? Hermanos, que hace daño con tanto químico. Pero ¿dónde dice en la Biblia? Y me dejó de hablar ese hermano. Me dejó de hablar ese hermano porque no le pude comprobar con la Biblia, mi Reina Valera 60, Coca-Cola no se debe tomar. Así somos, hermanos, así éramos. Ahora, hermanos, la dinámica es bien diferente. No podemos ni debemos pretender tratar a nuestros jóvenes y adolescentes y a nuestros niños como nos trataban a nosotros. Primero, porque ahorita ya todo es violencia. Si yo le hablo fuertecito a mi hija, tengo derechos, papá. Voy a hablar al DIF. Yo me acuerdo cuando yo gritaba policía, policía, cuando mi mamá me disciplinaba. ¿Se acuerdan? Policía, nadie me escuchaba, vivíamos hasta la orilla. Pero yo ya sabía que tenía ciertos derechos, aunque se llevaran a mi mamá a la cárcel. Ya no podemos tratar de tratar a los jóvenes como lo hacían con nosotros. Muchos jóvenes y adolescentes y niños se cuestionan lo que profesamos y se cuestionan lo que creemos. Nuestros hijos se dan cuenta realmente, hermanos, si somos fieles a Dios o que nuestra vida de iglesia solamente es una representación teatral. Lo tomo en este sentido, teatral. Si en mi casa yo digo palabras altisonantes, si acá yo hago trampas, defraudo, esto, lo otro, si yo tuviera muchas mujeres y acá me presento solamente con mi esposa, mis hijos se darían cuenta, hermanos, porque ellos se dan cuenta si discuto con su mamá, o si la abrazo, o si le doy un beso. Nuestros hijos se dan cuenta de nuestra actitud día a día, hermanos. Nuestra integridad está puesta a prueba silenciosamente todos los días en casa, hermanos. Los que vienen detrás de nosotros ahora se están enfrentando a muchas situaciones que pueden ser difíciles de comprender. Y platicando usted con algún adolescente o algún joven, lo va a tratar de entender, o también se va a hacer bolas como a veces yo me hago bolas. Es que yo no entiendo cómo puedes temerle a esto. Yo no sé cómo te puede provocar angustia esto otro. ¿Sí? Hermanos, vivimos tiempos muy diferentes. Bueno, yo soy esposo de una psicóloga, y me sorprendo, hermanos, de todos los problemas que existen, que no me pasaban por acá, hermanos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego me toca a mí hacer presentaciones de sus exposiciones y conferencias. Por eso no sabía esto, no conocía esto. ¿Sí? Yo soy su secretario. Entonces, hermanos, es necesario entender que nuestros jóvenes y adolescentes, ellos no se ven en el templo cada 8 días recitando versos de memoria, los 10 mandamientos, cantando coritos y escuchando a un hermano aburrido 45 minutos. Ellos no se ven de esa manera, hermanos. Nuestros adolescentes son de otra manera, hermanos, de acción. A un joven dígale: mi hijo, nos vamos tal día a repartir tortas al hospital. Primero le va a decir no, pero ya estando allá, hermanos, le va a animar él a ir nuevamente o a ir a otro lugar. Sí. Nosotros éramos muy cómodos estando acá. Las nuevas generaciones no, hermanos. Y está en nuestras manos la salvación de nuestros hijos. Concluyo con lo siguiente, hermanos. Hay una reflexión que quisiera leerles. Siguiente, Jafet. Y dice de esta manera: llévalos a la iglesia, incluso si están en el suelo, incluso si necesitan juguetes o una paleta para estar tranquilos.
incluso si te paras en la parte de atrás balanceándolos, incluso cuando tu vida parece que acaba de pasar un pequeño huracán. Llévalos a la iglesia, deja que te vean adorar, que te vean orar, que te vean correr hacia el Señor. Porque si no ven ni aprenden esas cosas de ti, ¿de quién las van a aprender? El mundo les enseñará que Dios no es una prioridad. El mundo los desviará tanto de su rumbo, los confundirá y los desinformará de que solo ser bueno es suficiente. El mundo no les enseñará acerca de quién, hermanos, acerca de Jesús. ¿Por qué? Porque ese es el trabajo de usted y el trabajo mío. Proverbios 22:6 dice, usted se lo sabe de memoria. ¿Qué dice, hermanos? Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. El futuro espiritual de nuestros hijos, hermanos, está en nuestras manos. Nosotros como padres, como abuelos, como tíos, como hermanos adultos en la fe, si es necesario que nosotros sacrifiquemos costumbres, sacrifiquemos gustos, comodidades, entre otras cosas, vale la pena, hermanos. Vale la pena despertarse a las 6 de la mañana, 6:30, para empezar a preparar el Moisés y calentar esto y calentar el otro, para que después del culto convivamos en comunión con los hermanos. Vale la pena, hermanos, terminar los cultos y ser los últimos en cerrar el templo, cansados pero motivados por la comunión que disfrutamos en el día. Y eso, hermanos, nuestros hijos tienen que verlo y tienen que vivirlo. No solamente venir a cantar aquí, sino usted llévelo a visitar a algún hermano. Organícense, háganse 10 tortas y váyanse al civil, y que su pequeño o pequeña los entregue. Y verán, hermanos, el cambio en el rumbo de la vida de sus pequeños hijos, de las generaciones que nos siguen. Es más importante, hermanos, y trascendental heredar la promesa de Dios en la vida de nuestros hijos. Que Dios nos dé sabiduría, que Dios nos dé la entereza, nos dé la paciencia también para poder bendecir a los más pequeños. Que Dios nos bendiga, hermanos.